Filosofía líquida. Bienvenidos a Filosofía líquida, un refugio para las ideas que desafían lo establecido. Hoy nos adentraremos a uno de los textos más influyentes y perturbadores de la filosofía contemporánea. ¿Qué se siente ser un murciélago? D. Thomas Nagel. Este ensayo, publicado en 1974, es mucho más que un ejercicio de imaginación zoomórfica. Es una crítica al corazón mismo del materialismo reduccionista, la idea de que todo, incluida nuestra rica vida interior, puede explicarse completamente en términos físicos. Nagel no busca destruir la ciencia, sino señalar un abismo de comprensión que hemos ignorado por demasiado tiempo, el abismo de la conciencia subjetiva. Prepárense para un viaje que cuestionará no solo lo que sabemos, sino lo que podemos llegar a saber. ¿Estamos realmente preparados para enfrentar los límites de nuestro propio entendimiento? Comencemos. El problema único en por qué la conciencia es diferente. Nagel inicia su argumento con una observación crucial, lo que hace al problema mente-cuerpo radicalmente distinto de cualquier otro problema científico, es precisamente la conciencia. Nos recuerda que la ciencia ha tenido un éxito espectacular, reduciendo fenómenos complejos a sus componentes básicos. Un rayo es una descarga eléctrica. El calor es el movimiento de moléculas. Cada reduccionista tiene su analogía favorita, extraída de la física o la química, para argumentar que lo mental será explicado de la misma manera. Pero Nagel afirma que esto es un error categórico. Todas esas reducciones exitosas funcionan porque explican propiedades, objetivas propiedades que pueden ser observadas y medidas desde múltiples puntos de vista, independientemente de cómo se experimente. El problema con la conciencia es que su esencia es la experiencia misma, su carácter subjetivo. Aquí introduce un término clave, el que se siente ser. Para un organismo tener estados mentales conscientes, debe haber algo que se siente ser ese organismo. Ese algo es irreductible. No es una propiedad secundaria, es la propiedad fundamental que define la conciencia. Podemos describir perfectamente la estructura y función del cerebro de un murciélago, pero eso no nos responderá la pregunta fundamental. ¿Qué se siente ser ese murciélago desde dentro? Cualquier teoría que intente reducir lo mental a lo físico y que no aborde explícitamente este carácter subjetivo está, desde el inicio, condenada al fracaso. Está resolviendo un problema diferente, dejando intacto el verdadero misterio. El experimento mental, el murciélago y los límites de la imaginación. Y así llegamos al núcleo del ensayo. Nagel elige al murciélago como su ejemplo por razones brillantes. El murciélago es un mamífero, por lo que nuestra intuición nos dice que debe tener experiencias conscientes. Sin embargo, su modalidad sensorial primaria, la ecolocación, es radicalmente ajena a cualquier cosa que nosotros, humanos visuales y auditivos, podamos experimentar. Nagel nos invita a un ejercicio. Intentemos imaginar ser un murciélago, no solo imaginar tener alas o colgarse boca abajo. Eso es fácil. Él nos pide que imaginemos percibir el mundo a través del sonar. Podemos imaginar emitir chillidos y escuchar ecos, pero todo lo que estamos haciendo es superponer nuestra propia experiencia auditiva humana a la vida del murciélago. Estamos imaginando cómo nosotros oiríamos esos ecos. Pero la experiencia del murciélago no es oír ecos como nosotros lo entendemos. Es un sentido completamente diferente, una forma de percepción tridimensional, táctil auditiva para la cual no tenemos análogo en nuestra psique. Este es el punto crucial de Nagel. Nuestra imaginación no es creativa, es combinatoria. Solo puede rearreglar y modificar los elementos básicos de nuestra propia experiencia subjetiva.
no puede generar una experiencia cualitativamente nueva y diferente. Por mucho que lo intentemos, solo podremos concebir cómo nos comportaríamos si fuéramos murciélagos. Nunca podremos acceder a la experiencia subjetiva interna del murciélago mismo. Estamos irrevocablemente encerrados en nuestro propio punto de vista. El que se siente ser del murciélago es, por definición, inaccesible para nosotros. Implicaciones profundas, hechos inefables y la naturaleza de la realidad. La conclusión del experimento mental es profundamente humillante para la razón humana. Nagel argumenta que si la pregunta ¿qué se siente ser X? Implica extrapolar desde nuestra propia experiencia, entonces para cualquier X suficientemente diferente de nosotros, la respuesta es que nunca lo sabremos. Este es un pero monumental. Eso no significa que no exista. Nagel defiende un realismo robusto sobre los hechos subjetivos. El hecho de que un murciélago tenga una experiencia rica y detallada es un hecho tan real como cualquier hecho físico, aunque su naturaleza exacta esté siempre fuera de nuestro alcance. Esto nos lleva a una idea vertiginosa, a la existencia de hechos que no pueden ser expresados o comprendidos por seres humanos. Hechos para los cuales no tenemos, y quizás nunca tendremos, los conceptos necesarios. Así como un perro no puede comprender la teoría de la relatividad, nosotros podemos ser inherentemente incapaces de comprender la fenomenología de un murciélago o de una conciencia extraterrestre. Negar la realidad de estos hechos solo porque no podemos concebirlos es, para Nagel, la forma más cruda de disonancia cognitiva. Es una arrogancia intelectual. Debemos aceptar que hay aspectos de la realidad que se nos escapan. El gran obstáculo para el fisicalismo, el abismo entre lo subjetivo y lo objetivo ahora. Nagel dirige su argumento hacia el fisicalismo, la tesis de que todo es físico. Su punto no es demostrar que el fisicalismo es falso. De hecho, admite que podría ser verdadero. El problema es más profundo. No tenemos ni la más remota idea de cómo podría ser verdadero. La ciencia opera moviéndose hacia más objetividad. Para entender un rayo, nos distanciamos de nuestra experiencia visual subjetiva del relámpago y lo describimos en términos de voltaje, partículas ionizadas y ondas de radio. El punto de vista subjetivo se descarta como un epifenómeno y la comprensión avanza. Pero con la conciencia, esta estrategia es autodestructiva. Si nos distanciamos del punto de vista subjetivo para ser objetivos sobre una experiencia, estamos por definición dejando de lado la única cosa que queríamos explicar, a la subjetividad misma. La experiencia es el punto de vista. Un neurocientífico marciano sin visión podría entender perfectamente la neurofisiología de la visión humana. Podría mapear cada neurona sinapsis, pero, argumenta Nagel, eso no le permitiría entender que se siente ver el color rojo. La descripción objetiva y la experiencia subjetiva parecen vivir en planos ontológicos diferentes. La palabra es en la frase. Un estado mental es un estado cerebral, se vuelve misteriosa, casi mágica. Sabemos lo que significan las palabras por separado, pero no cómo pueden unirse. Nagel usa una analogía poderosa. Es como si a un filósofo presocrático le dijeran: la materia es energía. Las palabras son simples, pero el concepto detrás es incomprensible sin el marco teórico de la física moderna. Hoy, con la conciencia, somos como esos presocráticos. Nos falta el marco teórico que pueda tender un puente sobre el abismo, una salida hacia una fenomenología objetiva ante este panorama aparentemente desesperanzador. Nagel no se rinde. En las últimas páginas ofrece una propuesta tentativa, un rayo de luz, la necesidad de desarrollar una fenomenología objetiva. No se trata de abandonar el proyecto de entender la conciencia, sino de abordarlo de una manera radicalmente nueva. En lugar de intentar reducir lo subjetivo a lo objetivo,
deberíamos intentar objetivar lo subjetivo, es decir, desarrollar un nuevo sistema de conceptos y descripciones que pueda capturar las estructuras de la experiencia subjetiva de una manera que sea comprensible incluso para quienes no pueden tener esa experiencia. Por ejemplo, ¿cómo podríamos describirle la experiencia de ver el color rojo a una persona ciega de nacimiento? Las analogías intermodales, el rojo es como el sonido de una trompeta, son pobres e insatisfactorias. Necesitamos algo mejor, tal vez describiendo las relaciones estructurales entre experiencias, sus intensidades, sus patrones. El objetivo no sería hacer que un ciego vea, sino permitirle comprender conceptualmente la experiencia de la visión. Suena a ciencia ficción, pero Nagel sugiere que este podría ser el único camino para que la pregunta por la base física de la conciencia deje de ser un misterio inexpresable y se convierta en un problema científico inteligible. La humildad del saber. ¿Qué se siente ser un murciélago? La lección final de Thomas Nagel es que probablemente nunca lo sabremos. Pero esta pregunta aparentemente simple nos deja con una lección de humildad profunda. Nos revela que la realidad es más rica y misteriosa de lo que nuestras herramientas científicas y filosóficas actuales pueden captar, que el hecho de que cada uno de nosotros sea un sujeto de experiencia, un centro de universo subjetivo, es el dato más cierto y a la vez más desconcertante del cosmos. En filosofía líquida creemos que reconocer los límites del conocimiento no es un fracaso, sino el primer paso hacia una sabiduría más profunda. La pregunta de Nagel no cierra puertas, abre un universo de posibilidades para pensar de manera nueva. Gracias por sumergirte en estas aguas profundas. Recuerden, la filosofía no nace de tener respuestas, sino del valor de vivir las preguntas. Hasta la próxima. Filosofía líquida.